Colosenses, tenéis vuestras Biblias. Colosenses capítulo 1, versículos comenzando del 1 hasta el 19. Y dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado a vosotros, hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Evangelio, del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aceptos o aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. El tema y el título del mensaje para hoy, así lo hemos anunciado, es la grandeza de Cristo, primera parte. Vamos a tratar de su persona. Esta epístola tiene mucha sustancia, tanto o contenido, tanto teológico como espiritual. Es una de las epístolas que más resalta, no la única, pero que más resalta, entre otras, al Señor Jesucristo por encima de todo. Este primer capítulo, que hemos leído parte de él, nos presenta al Señor Jesucristo en toda su grandeza. Y de eso vamos a hablar un poco hoy y las semanas que sucedan. Este capítulo nos habla de la magnitud, el esplendor de Cristo. Una pregunta que deberíamos todos hacernos es: ¿cómo vemos nosotros al Señor Jesucristo? ¿Le vemos como un campechano? ¿Le vemos como, porque Él nos da, incluso Dios mismo nos da franca entrada, ¿no? Que entremos al trono de la gracia con confianza? Pero entrar con confianza significa: ¿qué hay, jefe? ¿O no? No podemos tratar a Dios, y Jesucristo es Dios. Así que Jesucristo no es un melenas con una guitarra eléctrica o una batería dándole al bombo. Pero es importante cómo le veamos. Le veamos como un coleguilla,
como un campechano. Él me entiende, él me comprende. ¿Tú crees que él comprende todo? ¿Eso quiere decir que es compinche tuyo? No. Y hoy vamos a ver un poco de esa magnificencia que es Cristo. Esa persona que se hizo hombre y llegó a la cruz para morir por nuestros pecados. De esa persona vamos a estar hablando. Y no es cualquier persona. La Trinidad es santa. El Padre es santo, el Hijo es santo y el Espíritu Santo ya se le llama Espíritu Santo. Son santos, impecables, sin pecado. Y nosotros estamos llenos de pecados. ¿Me equivoco, hermanos? No tenemos todos los mismos, unos menos, otros más, o unos más y otros menos. Pero tenemos suficientes como para ser desterrados. Y como decíamos en la oración al principio, hermanos, considéralo, si no fuera por la misericordia de Dios, estaríamos todos consumidos. No tendríamos posibilidad de perdón. Y esa obra la hizo este gran Cristo. Así que podemos decir que en esta epístola se nos emplean las mejores palabras humanas que pueden usarse para describir lo indescriptible. ¿Cómo describir a Cristo? Estas expresiones nos muestran de qué manera tan preciosa el Espíritu Santo reveló a Pablo la grandeza de su Salvador, de nuestro Salvador. Y a ver si en esta epístola podemos ver un poquito más allá de quién es el Señor Jesucristo, que es necesario. Él es, para nosotros, dice la Escritura, Pedro dice, para nosotros Él es precioso. ¿Pero cuán precioso? ¿Quiere decir que es guapo? No, es mucho más que eso. Es mucho más. Y quisiera que con pocas palabras pudiéramos ver esta mañana acerca de esto. El problema que tenía la iglesia de Colosas era problemas con el legalismo y el falso misticismo. No sé hasta dónde podéis saber o imaginar qué significa el legalismo. El legalismo es una especie de espiritualidad sin amor. Vamos cortando cabezas por aquí y por allá. ¿Qué te crees? ¿Más santo que nadie? Legalismo. Podemos tener el ejemplo de los fariseos, ¿no? ¿Os acordáis del fariseo y el publicano? Gracias te doy porque no soy como este. Tan pecador. El publicano este. Yo doy diezmos de todo. Ayuno 2 veces a la semana. Y ya me ves aquí. ¿Qué era? ¿Espiritual? Era un fariseo legalista. Exacto. ¿Vale? Y el misticismo, el falso misticismo, es aparentar una espiritualidad que en realidad no existe. Y ese es un gran peligro que tenemos en nuestras iglesias, hermanos. ¿Sabéis por qué? Porque es fácil aprender los himnos. Y si no los aprendes de memoria, pues los lees, conoces la música y lo cantas, ¿verdad? Podemos orar porque sabemos cómo hay que orar. ¿Cuáles son esas palabras que hay que decir? ¿Cómo hay que empezar y cómo hay que acabar, no? Pero un día, no hace mucho, estaba hablando con alguien y le estaba diciendo, tú puedes llevar a tu familia a la iglesia. Tú puedes llevar a tus hijos a la iglesia. Y lo he dicho en otras ocasiones, lo recuerdo. ¿Pero eso va a salvar a alguien? ¿Sabes lo que puede hacer el ir a la iglesia? Y claro, no estoy diciendo que no vayamos a la iglesia, o que no vengamos en este caso. Pero ¿sabes lo que puede hacer? Puede hacer que tus hijos aprendan una forma religiosa
Si fueran a la Iglesia Católica, aprenderían la forma en que se hacen las iglesias católicas. Ahora el cura levanta la copa y nosotros nos arrodillamos. O decimos ora por nobis, o decimos no sé qué. Aprendemos la liturgia y ya está. Pero dentro no hay nada. No hay nada. Y este es un gran peligro que tenemos nosotros, hermanos. Que vayamos a la iglesia, aprendamos la forma en que hacemos las cosas, pero luego el resto de la semana no tiene nada que ver tu vida con la que presentas en la iglesia. Eso es un falso misticismo. Y te digo una cosa, en el fondo se puede llamar hipocresía. Hermanos, no seamos hipócritas. No aparentemos lo que no somos. O mejor, si sabemos lo que somos, tratemos de mejorarlo. La vida cristiana no es solamente en la iglesia. Si venimos a la iglesia nada más y luego nos vamos, hermanos, vamos a perder a nuestras familias. No es el primer caso que he visto. Seguramente tú conoces otros casos. Pero yo traía a mis hijos. ¿Y qué? Si durante la semana, pero oramos para comer, ¿y qué? Eso es formalismo, eso es aprender algo que hay que hacer, lo haces y punto. Pero el corazón no está realmente en ello. Y eso es un grave problema para cualquier iglesia, para cualquier familia, para cualquier persona. Y estos eran los problemas que tenían allí. Tienes que comer, lo veremos adelantando en la epístola. Hay que comer esto y no comer lo otro y dejar lo otro, como los adventistas, ¿no? Y tal y cual. ¿Qué? Cristo es suficiente. Y eso trata la Biblia, la epístola. Cristo es suficiente. No necesitas hacer o deshacer. Cristo es suficiente. Y si le amas, pues con tus defectos y tus problemas, tratarás de seguirle lo mejor posible. Pero digo, estos son los problemas que tenían. Y fijaos en el capítulo 2, perdón, capítulo 2 de Colosenses, versículo 8. Si no queréis, lo tengo escrito. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Este versículo nos da la clave para el tema que Pablo está tratando. 2:8. Esta es la preocupación que Pablo tenía por los colosenses. Es obvio que Epafras tuvo que explicarle, estando en la cárcel con Pablo, tuvo que explicarle cuál era su situación. Él se entiende como el pastor e incluso fundador de la iglesia en Colosas. Sabéis que el hermano Pablo no empezó esta iglesia. Empezó muchas, pero esta no. Esta se enteró de ella por Epafras, que estaba con él en la cárcel. Se había convertido tiempo antes en Éfeso y ahora estaban los dos, por causa del Evangelio, estaban los dos allí. Y es obvio entender, además lo trata de decir, creo que lo hemos leído incluso, quien también nos ha declarado vuestro, leo un poco antes, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, estoy en el 1:7, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, o sea, un pastor, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, nos ha hablado de vosotros. Así que hemos oído, dice el versículo 4, de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Tenían virtudes esta gente, pero había problemas. Hermanos, no hay ninguna iglesia en el mundo que no tenga algún problema o algunos problemas. ¿Estamos de acuerdo? El Señor dijo, empleó una parábola que es el trigo y la cizaña. ¿De acuerdo? ¿Y sabéis cuál es la lección? Los creyentes entienden que son el trigo. La cizaña son los hijos del diablo. Pero están juntos.
En todas las iglesias debe haber un porcentaje mayor o peor de estas dos cosas: trigo y cizaña. Ahora, saber quién es cizaña, quién es trigo, no, para eso está el misticismo, que cubre a todos, y a todos nos parece que somos iguales, pues cantamos lo mismo, oramos igual, pero hay trigo y hay cizaña. Y eso pasaba también en la iglesia de Colosas. Estos legalismos y misticismo, falso misticismo, pues era todo eso lo que había por dentro, ¿no? Y esta empezó a ser la preocupación del apóstol Pablo por esa iglesia. No la conocía, solo conocía a Epafras. Y Pablo presenta a Cristo como el suficiente, el todo en todos y en todo. Ahora, el legalismo, tanto el legalismo como el falso misticismo, son muletas, son apoyos. ¿Sabéis lo que quiero decir cuando digo muleta, no? Cuando me falta la pierna le pongo entonces puedo caminar, ¿no? Pero no tengo dos piernas. Pues el legalismo y el falso misticismo son muletas, o sea, cuando algo falta le pongo eso, que denotan la falta de la presencia de Dios en la vida de un creyente. Saco un poco de la espiritualidad que yo sé cómo hay que hacer y ya se evita mi falta de presencia de Dios en mi vida. Quisiera hacer, posiblemente me he adelantado un poco, pero todo vale, quisiera hacer un pequeño repaso o trasfondo del libro para que comprendamos mejor. Colosas era una ciudad en Frigia, en Turquía, que era muy próspera, tuvo su tiempo glorioso. Estaba situada en el valle del río Licos, cerca de dos ciudades que también se mencionan en el 4:13 de esta misma epístola. Se dice: porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. ¿De quién está hablando? De Epafras. Tiene mucho interés en vosotros, y no solo por vosotros, sino también esas dos ciudades que están cerca, Hierápolis y la Odisea. La Odisea, en los tiempos ya del apóstol Pablo, había llegado a ser muy próspera y había eclipsado la riqueza y gloriosidad de Colosas. Y luego lo que le faltó, un terremoto. Hubo un terremoto terrible y no sé si la dejó arruinada o casi. De hecho, he leído que a unos 4 kilómetros, más o menos, de una ciudad que se llama Onaz, o aldea, no sé, no es muy grande, aldea, o Jonaz, si usas la J como H, la H como J. La H, ¿cómo se llama? Hablada, ¿vale? Es con H. Onaz, diríamos en español, que está en Turquía. Ahora, curiosamente, ya he dicho, esta iglesia no fue fundada, y remarco eso porque no hay muchas de las que salen en la Biblia, en el Nuevo Testamento o en sus epístolas, no hay muchas que no hayan sido fundadas por él, pero esta es una que no. No fue. Cuando os pregunte esta tarde, es que venís por la tarde, os preguntaré. Colosas, ¿por quién fue fundada? ¿Por Pablo o por quién? Bueno, como he dicho, es posible, muy fácil, cuando le habla de siervo de Jesucristo, del Señor, vaya, se entiende que fue Epafras, el fundador. Ahora, vemos también algo muy distintivo. Bueno, también podemos ver que en la epístola a Filemón, Pablo escribe y dice de Epafras
Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús. Y también en el 4:12 os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Él estaba orando, Epafras. ¿Qué pastor no se preocupa por su iglesia, verdad? Desde luego sería un mal pastor si no lo hiciera. Vosotros me imagináis, si no estoy alardeando de nada, me falta mucha oración. No me considero desgraciadamente un hombre de oración. Tengo que trabajar. También estaba pensando que tenemos que hacer algo como iglesia, algún culto de oración. Veremos a ver cuándo tenemos que hacerlo, cómo, pero creo que lo tenemos que hacer. Necesitamos orar juntos. Hablaremos de eso y lo planearemos a ver en qué forma. Yo sé que los trabajos absorben muchísimo y si hay que hacerlo a las 10 de la noche o el sábado por la mañana, por la tarde, mediodía, cuando haga falta, pero tenemos que hacerlo. Yo espero que estéis convencidos de nuestra necesidad. Tenemos que hacerlo. Pero este Epafras, este hermano, estaba rogando para que estéis, dice, firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Casi, porque no quiero, alguna vez he fallado, casi todos los días oro por cada uno de vosotros en persona, por nombre. Creo que es lo mínimo que puedo hacer. Recordaros a cada uno de los que estáis aquí y alguno que no está. Bien, continuamos. El saludo del principio que Pablo presenta no cae en la rutina, si bien siempre se dice gracia y paz, pero quisiera explicar un momento que estas palabras están llenas de significado. El saludo normal para los griegos era cará, chará, si lo dijéramos en castellano, pero se lee cará. Y eso significa alegría, gozo. Pero el apóstol Pablo hace una pequeña variación y dice charis o caris, que significa gracia. Así que alegría y gozo está bien, pero hay algo que nos hace falta más. ¿Y qué es? Gracia. La gracia de Dios. Entonces, cuando él dice gracia, no está diciendo simplemente que estés alegre, te deseo que estés alegre, ¿no? Contento. Está diciendo gracia. Y también la segunda palabra, Eirene, o como lo traduciríamos nosotros, Irene, hay un nombre femenino, ¿no? Que se llama Irene. ¿Sabéis lo que significa? Paz. Irene significa paz. Es un buen nombre para una chica. Irene, paz. Shalom, en hebreo. Shalom. Muy bien. Siendo que los colosenses no conocían personalmente a Pablo, en su saludo les habla de su autoridad. Empieza escribiéndole: soy el apóstol Pablo, que fue escogido por Dios. Él dice: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. No soy cualquiera. Así que, como diciendo, escuchadme lo que os voy a decir. Dios me ha dado autoridad apostólica. Escuchadme esto que os voy a decir en esta carta. ¿De acuerdo? Otra de las cosas que se ponen de manifiesto es, al principio ya de la carta, su tiempo de oración. Cuando lees esto dices, te avergüenzas. Porque esto no es solo para los líderes, ni para los pastores, ni para los predicadores, ni evangelistas, misioneros, no. Esto es para cada uno de nosotros. Pero fíjate, voy a leer unos cuantos versículos, no los busques, así voy a ir más rápido, ¿vale? Romanos 1:9, Pablo dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo
en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Siempre es más de lo que yo hago. 1 Corintios 1:4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. A los Corintios. En Efesios dice, pido que no desmayéis, pido en oración. En Filipenses, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. Primera de Tesalonicenses, a los de Tesalónica. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar, delante de Dios, del Dios y Padre nuestro. Segunda de Tesalónicas. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros. Segunda de Timoteo 1:3. Sin cesar me acuerdo de ti personalmente. Oraciones personales. ¿Hay oraciones personales en tu lista de oración? Orar por uno concreto. Doy gracias a Filemón, doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. ¿Hay personas, individuos en tus oraciones? Pero vemos cómo Pablo oraba, acordándose. Y él tenía mucho más que yo para acordarse. Yo tengo algunos aquí, no tantos, y otros un poquito más allá. Pero él tenía muchas iglesias por las que orar, ¿verdad? ¿Podríamos nosotros hacerlo? Porque en muchas ocasiones él también tenía que trabajar. Yo no, pero él sí. No siempre, pero tuvo que trabajar en tiempos haciendo tiendas. Lo habéis leído alguna vez, ¿verdad? Y tenía que estar ocupado. Así que, tal como decíamos, esta epístola nace de una preocupación. Cuando Epafras le dijo a Pablo, mira, empecé una iglesia hace tiempo, pero esto es lo que estoy viendo. Empezó la preocupación en su corazón. Y de ahí que dice en Colosenses 1:3, siempre orando por vosotros. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Pues evidentemente Epafras no tenía que haberlo oído, él ya lo sabía. Había más gente con él. Y está refiriéndose a él y a los que no sabían de Colosa y sus problemas. Entonces está diciendo, desde el día que lo oímos. Epafras no era de los que lo oyeron un día. Él era el que lo explicaba. Me explico, ¿no? Desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta sería una oración muy buena para unos, para con los otros, ¿verdad? O quizá ya pensamos que estamos llenos del conocimiento, de sabiduría, de inteligencia espiritual. Es fácil entender que, como he dicho, Epafras le estuviera explicando con detalles cuál era la situación en Colosas. Y desde que Pablo y los que estaban allí lo supieron, empezaron a orar por Colosas, por la iglesia de Colosas. En el primer capítulo de esta, podríamos catalogar de preciosa epístola, se encuentra nuestro tema. Tres grandes declaraciones que se hacen en este pasaje que hemos leído. Tres grandes declaraciones sobre la grandeza de Cristo. La grandeza de Cristo. A ver si acaso pudiéramos ensanchar un poco los límites de nuestro concepto del Señor Jesús. Dos de ellas se encuentran en el versículo 15, que vamos a tratar ahora,
y otra de ellas en el versículo 18. Pero hoy solo vamos a ver la primera. La grandeza de Cristo con respecto a Dios. La grandeza de Cristo con respecto a Dios. Y ahora sí vais a tener que poner un poquito más extra atención. Y acaso a lo mejor tener que apuntar alguna cosa también. Si lo queréis hacer, por supuesto. El versículo 15 nos dice estas grandiosas palabras. Él es la imagen del Dios invisible. Yo siempre me acuerdo de algo que pensé un día, no sé cuán exacto podría ser, pero la frase es así como muy coloquial. Si hiciéramos una foto del Señor Jesucristo, si hiciéramos una foto de Dios, saldría el Señor Jesucristo. Eso es una idea de lo que podría ser, pero no es teológica. Ahora, vamos a hablar un poco más, con más sentido. Él es la imagen del Dios invisible. Él se refiere al Señor Jesucristo, no hay duda. Pero aún así vamos a considerar. Porque los versículos 12 a 14, justo antes del 15, que es donde se lee esto, Él es la imagen del Dios invisible. Ese Él corresponde al contexto de los versículos anteriores. La imagen tiene que ser llevada por alguien, lo primero. La imagen tiene que ser llevada por alguien o algo, como veremos un ejemplo, alguien distinto a Dios. ¿Sí o no? ¿Se entiende eso? ¿Lo digo otra vez? Hay que estar atento. La imagen, porque dice, Él es la imagen del Dios invisible, del Dios que no se ve, Él es la imagen. Y estoy diciendo, la imagen tiene que ser llevada por alguien distinto a Dios. ¿Sí o no? ¿Sí? Vale. Y nos dice, en quien tenemos redención por su sangre, eso refiere al Hijo. Porque no cabe duda que es el Hijo. ¿Quién podría ser esa imagen de Dios sino el Hijo? Pues muy bien, 3 preguntas. ¿Podría quizá haber sido un ángel? Como dicen los TJ, los testigos de Jehová. Pero los ángeles no tienen sangre. No pudieron derramar su sangre por nosotros, ¿verdad? Bien sencillo. Así que no pudo ser un ángel. Es Él. Bueno, quizá un profeta, como dicen los musulmanes. Los profetas también fueron pecadores, ¿o no? ¿Hay alguien que no haya pecado excepto el Señor Jesucristo? Entonces no pudieron ser. Bueno, alguno podría decir, pues Abraham. No. Abraham no pudo ser. Él fue muy importante en la historia bíblica, pero no fuimos redimidos por su sangre. Él es la cabeza del pueblo de Israel. Pero nada más. Entonces, nos queda también decir el gran Moisés. ¿Sería él la imagen del Dios invisible? En absoluto. Él solamente llevó un poquito de gloria en su rostro. ¿Se acordáis? Que tuvo que taparse un poquito de gloria. Pero no fue la imagen de Dios. Así que no tenemos más remedio, aunque ya sin hacer todas estas elucubraciones se entiende que Él es Cristo, el que murió por nosotros para perdón de nuestros pecados. Él, Cristo, Él es la imagen del Dios invisible. La persona de Cristo es lo visible de lo invisible. Es teología. Pero no os dejéis desanimar por la palabra teología. La palabra teología significa teo. ¿Qué significa teo? ¿Alguien sabe qué significa teo? No, teo. Dios. Los demás no lo sabíais. Y logia
Estudio, muy bien. Bueno, muy bien, seguimos adelante. Paciencia. La persona de Cristo es lo visible del invisible. Esto no era la primera vez que Pablo lo usaba. En 2 de Corintios, por ejemplo, dice 4:4, el cual es la imagen de Dios. Ahora bien, hay una palabra, una palabreja griega para imagen que es eikon. ¿De dónde viene nuestra palabra icono? ¿De acuerdo? Icono, se parece mucho, es la palabra griega eikon. También en Hebreos se nos dice esta imagen, dice, Él es la imagen del Dios invisible, es la palabra eikon. Y aquí en 2 de Corintios 4:4, el cual es la imagen de Dios, también es eikon. Pero Hebreos 1:3 nos dice algo diferente. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, ahora esa palabra imagen no es eikon, es carácter. No es solamente una apariencia. La palabra imagen aquí es diferente. La palabra eikon es, icono como he dicho en español, es eso, un icono. Una representación, es una imagen o semblanza representativa de algo. Así que el versículo 15 podría leerse, en vez de, sería paráfrasis, Él es la imagen del Dios invisible, se podría decir, Él es la imagen o semblanza representativa de Dios. Pero una ilustración de esto lo encontramos en Lucas 20:24. Lucas 20:24. ¿Os acordáis de este pasaje? Este pasaje está hablándonos de unos que vinieron, los fariseos y no recuerdo si eran saduceos, pero dos grupos, representantes de ellos, y les dijeron al Señor Jesús, tratando de tentarle, le decían, ¿es justo, es lícito dar los impuestos a César? Tributo es la palabra. Dar tributo a César, ¿es lícito dar tributo a César? ¿Y qué le dijo el Señor? Dad a César. Bueno, él dijo, mostradme, mostradme la moneda, la imagen, mostradme la moneda. ¿De quién? Le preguntó. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Esta era la moneda. No era tan grande, evidentemente. La he hecho grande para que se pueda ver de lejos. Si no, con dos tenían ya bastante para... Ya no podía llevar nada más encima. Hay una imagen aquí. Está el frente y está el reverso, o la cara y la cruz, como le llamamos nosotros. Hay una imagen. ¿Y de quién era esta imagen? De César. De César. ¿Cómo se llamaba? Eso ya es más difícil. ¿Cómo se llamaba? Se llamaba... No, nadie lo sabe. Tiberio. Tiberio era el César que gobernaba en el tiempo del ministerio del Señor Jesús. Tiberio. Esta es la imagen de Tiberio. La palabra que vimos en Hebreos, ¿os acordáis? Que decíamos que decía, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, esa palabra imagen decíamos que era carácter. Carácter. Nosotros traducimos carácter. Misma imagen. No una imagen, sino misma imagen. Ahora, eso es más complejo, ¿no?
o más explícito si queremos llamar. Imagen exacta imagen exacta, representación fiel. Esta era la imagen de Tiberio. No era confundible con nadie más. Si alguien veía esta imagen y conocía el imperio, diría, esta es la imagen de César. ¿De quién? De Tiberio. Y eso que no habían fotos, ni fotocopiadoras, ni nada de eso, pero estaban las monedas. Y sabían que ese era Tiberio. Ahora, si entendemos la analogía, podremos darnos cuenta, cuando él dice, el Señor dice allí en Hebreos, dice, el cual, siendo el Señor Jesús, siendo el resplandor de su gloria, él, y la imagen misma de su sustancia. Hermanos, Dios no tiene imagen, es sustancia. Pero ¿cuál es la imagen de su sustancia? Bueno, no digo esta porque esta era de Tiberio, el Señor Jesús. ¿Lo habéis entendido? El Señor Jesús es la imagen, voy a hacer la comparativa, es la imagen del César que no se ve. ¿Tú crees que cualquiera podía ver a César? Si iba paseando por la calle, hombre, cuando había desfiles y todo eso posiblemente, ¿no? Las de estos de multitudes, ¿cómo se llama eso? No tenías que estar en Roma. Pero el resto del mundo, del imperio, no conocían a Tiberio. ¿Cómo lo conocían? Por la moneda, por la imagen, por el carácter que fue impreso aquí. O imprimido, ¿cómo se dice? Imprimido. ¿Quién es la imagen de Dios, del Dios invisible? Señor Jesucristo. ¿Y qué significa? Que en Él está esculpido. Pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Vamos a ver, pastor. Si Dios no tiene imagen, entonces ¿cómo puede ser la imagen? Porque claro, Tiberio sí tenía imagen, ¿o no? Tenía una imagen, un rostro. Pero Dios no tiene rostro. Es que no está hablando del rostro en sí, sino de la calidad y cualidad del Hijo de Dios, que era la imagen del Dios que no se ve. Lo que podemos ver de Dios está en Cristo. Lo que podemos ver de Dios está en Cristo. A Dios nadie le vio jamás, ¿verdad? El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tiberio se daba a conocer, no había postales y todo eso, se daba a conocer por medio de las monedas. Y todo el mundo podía conocer, ¿verdad?, a Tiberio, aunque nunca le hubiese visto. Muy bien, nosotros no hemos visto nunca a Dios, bueno, y tampoco al Señor Jesús. Pero la palabra de Dios nos revela de Cristo y nos dice, Él es la imagen del que no se ve. ¿Entendéis ahora la analogía? ¿Sí o no? Yo quisiera que lo entendierais. Que es mi deseo. Imagen exacta. Carácter. No solo imagen, sino carácter. Impreso. Imagen exacta. Representación fiel. Así que Cristo lleva impreso el carácter de Dios. Él es la imagen de Dios. No es cualquier coleguilla. Dios, bueno, los católicos tienen un poco esa impresión. No igual, no quiero decir que sea esa. Pero a Dios no hay quien llegue. Dios es alguien muy lejano. Es concepto católico, en la mente de los católicos. Dios, ¿quién llega a Dios? Está el Señor Jesucristo, pero también está bastante lejos, ¿eh? La más cercanita, ¿cuál es? María. Ella intercede a nosotros, al Hijo. Y el Hijo allá arriba intercede a Dios, que está más arriba. Ese es el concepto que tienen. Pero no es bíblico.
No es bíblico, nos dice el Señor que podemos entrar al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Podemos, no tengo que esperar a nadie que me interceda por nadie, que interceda a no sé quién. No, no, no. Perdón. Yo puedo entrar. ¿Quién soy yo? Nadie. Pero Cristo es mi Señor, es mi Salvador y es mi intermediario. Es mi solo mediador entre Dios y mí. Entre Dios y yo. Nadie más. No necesito a nadie más. Y cuando Él vino a esta tierra, vuelvo a repetir, cuando Él vino a esta tierra, Él traía la imagen o el carácter de Dios. Las características, el sello, la impresión de Dios. El Hijo de Dios se encarnó para mostrarnos al invisible. ¿Se acordáis seguro de este pasaje? Hemos dicho ya que el Padre es invisible, el Hijo de Dios es el que lo ha hecho visible. En Juan 14, si queréis venir allí, ahí sí, Juan 14. Versículos 7 a 9. Leeremos este y otro pasaje y brevemente ya habremos acabado por hoy. Pero Juan 14, 7 a 9. Me dice así la palabra del Señor. Si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. ¿Cómo? Si no hemos visto al Padre, ¿cómo lo vamos a conocer? A ti te estamos viendo, te conocemos, te vemos por la calle y sabemos quién eres, pero a Dios no lo hemos visto nunca. Mira lo que dice. Si me conocierais a mí, si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Pero Señor, que no lo hemos visto, ¿verdad? Podría fácil decirse, no lo hemos visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ya se acaba la discusión. Muéstranos al Padre y ya estamos contentos. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? El Hijo es diferente al Padre. Eso es lo que dicen los testigos. Pero no es diferente al Padre, ¿verdad? Es igual al Padre. La única diferencia es que el Hijo tiene imagen, el Padre no tiene imagen. Pero ¿qué le está diciendo a Felipe? Si me has visto a mí, has visto al Padre. ¿Entendemos eso? Él no tiene imagen. Yo soy la imagen del Dios invisible, Felipe. Yo soy la imagen del Dios a quien tú quieres, del Padre a quien tú quieres ver. Yo soy su imagen. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, dando vueltas, hablando, enseñando, comiendo, durmiendo. Y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Felipe, ¿no puedes ver más allá que a mí? Si me ves a mí, ves al Padre. Pablo también escribe en 1 Timoteo 3:16. 1 Timoteo 3:16. Esto es yo diría, una doxología. E indiscutiblemente grande. No se puede discutir. No hay argumentos en contra. Es aplastante. E indiscutiblemente grande. La palabra grande, ¿sabes cuál es? En griego. Mega. Mega. Y cuando decimos,
para decir algo, ¿eh? Mega super, no sé cómo llaman los jóvenes, ¿no? ¿Cómo dicen? Mega super, no sé qué. ¿Cómo dicen? ¿Alguien me lo dice? Lorena, ¿tú sabes cómo se dice eso? Me dicen una palabreja larga, sí. Bueno, mega, dice, e indiscutiblemente mega, grande, es el misterio de la piedad. No es cualquier cosilla. No es cualquier cosilla. Dios fue, ¿lo estáis leyendo? Dios fue manifestado en carne. Subraya la palabra, bueno, al menos tenlo en la mente, si lo quieres subrayar también, pero manifestado, esa palabra, manifestado. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Bueno, los ángeles no creo que están aquí. Hombres, por supuesto que no. El diablo quizás. Predicado a los gentiles, de alguna manera puede ser. Recibido arriba en gloria, no. ¿Verdad que no? No encaja. No encaja. Visto de los ángeles, hombre, no sé qué sorpresa llevaría un ángel viendo a otro ángel, ¿no? Así que el único que podía ser es el que fue manifestado en carne. Dios, que es espíritu, no tiene. Pero nos dice el Salmo que me proveíste cuerpo, hablando proféticamente del Señor Jesús, mas me proveíste cuerpo. ¿Quién? Dios, que no tiene cuerpo, pero sí tiene toda potestad. Le proveyó un cuerpo para que Él fuera la imagen de Dios entre nosotros. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Quién proveyó ese cuerpo? El Padre, Dios. Un cuerpo para su Hijo. No quiero entrar en esos detalles porque no es el momento, pero al menos sí referirlo. El cuerpo que fue engendrado en la Virgen María fue un cuerpo que Dios diseñó, con una semilla que Dios plantó. ¿De acuerdo? Entre paréntesis, vale decir que la sangre que Él derramó en la cruz no es la sangre de María. ¿De acuerdo? Fue su propia sangre. Porque los niños no cogen la sangre de la madre. El niño tiene su propia sangre. Y esa fue la que el Señor Jesús derramó. No fue la sangre de María. La Virgen María fue un recipiente glorioso, santo, que Dios escogió entre muchas mujeres, quizá entre todas, no lo sé, para que en ella se engendrara al Hijo al que Dios le iba a proveer un cuerpo. Pero su cuerpo, su sangre. No, a veces decimos, ven hijo de mis entrañas, carne de mi carne, hueso de mis huesos. No. Tu hijo es independiente de ti. ¿Lo sabías? Y Dios le proveyó un cuerpo para que un día fuera inmolado en una cruz. Y su sangre, única sangre, fuera derramada por nosotros. Si su sangre hubiese sido la sangre de María o de algún otro hombre, que no lo fue, su sangre no hubiese sido suficiente para limpiar mis pecados, porque estaría contaminada. ¿Sí o no? Estaría en pecado. Ahora, para resumir, he dicho que subrayáramos la palabra manifiesto. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dejamos ahí. La palabra manifestado. Dios, a quien nadie ha podido ver jamás, fue manifestado en carne visible.
La palabra que se usa allí es faneró. No hace falta que lo memoricéis. Faneró. Hacer manifiesto, mostrar en carne. Es lo que significa. Así que Dios fue mostrado en carne. Y quiere decir hacer visible por medio de la carne. Porque Él no es visible. ¿Me explico? Él no es visible. Dios el Padre. Pero Dios hizo que el Hijo fuese manifestación de Él, hecho carne. Dos palabras. Así a lo mejor nos aclara un poco. Manifestado o imagen de. Ahora, manifestado es demostrar. Es la palabra que se usa ahí, manifestado, como faneró. Demostrar, presentar o aparecer. Dios fue demostrado en Cristo. Presentado, aparecido, no como un fantasma, sino en carne. Y la otra palabra, imagen, manifestación, apariencia. Él es la manifestación o apariencia de Dios. Si Dios quiere, en los próximos mensajes, no el domingo que viene, ya he anunciado que tendremos a nuestro hermano, pero próximos mensajes tendremos la grandeza de Cristo con respecto a la creación y la grandeza de Cristo con respecto a la Iglesia. Que el Señor bendiga su palabra, hermanos. Amén. Amén.